¿Te interesa conocer la personalidad de los demás? Para ello es importante que conozcas qué modelos hay a la hora de analizarla. En la píldora de hoy vamos a ver qué tipo de modelos y qué tipo de clasificaciones hay o existen a la hora de analizar la personalidad en base a distintos factores. La personalidad es importante en gran cantidad de situaciones. Nosotros la utilizamos y la analizamos en el día a día. Cuando llevas a cabo cualquier conducta, tu personalidad juega un papel fundamental. Una de las herramientas que nosotros desde Behavioral Law más trabajamos es los modelos de personalidad aplicados a la negociación. ¿Por qué? Porque la negociación es un terreno muy amplio, no solo se trata de negociar acuerdos comerciales, sino que también se trata, por ejemplo, de cuando llevamos a cabo cualquier tipo de acuerdo o, por ejemplo, conversación con cualquier otra persona y necesitamos llegar a un fin común. En este aspecto, conocer la personalidad es fundamental. Por ello, nos hacemos uso o nos servimos de una herramienta clave que es la personalidad y su análisis. También hay otras como puede ser, como vemos aquí, la planificación de la negociación, que también es fundamental, las emociones, los sesgos que también existen a la hora de abordarla y tenemos que contar con ellos, la entrevista, que jugará un papel destacado, y las mentiras que se puedan llevar a cabo y, por supuesto, la influencia y la persuasión. Aquí nos vamos a centrar en la perfilación como un elemento clave en la negociación, pero también un elemento fundamental a la hora de interaccionar con los demás y conocer mejor su conducta. Por ello, vamos a analizar algunos de los modelos existentes. Podemos decir a grandes rasgos que existen tradicionalmente un modelo internalista que básicamente lo que pone es el peso en la personalidad. ¿Por qué? Porque a su vez la personalidad lo que da pie o lo que se combina en gran cantidad de situaciones es con la situación, precisamente, ¿no? Y esto es lo que da lugar a la conducta. Los modelos internalistas lo que ponen el foco es en las características individuales y interiores de la persona, ¿no? En su personalidad. Por otro lado, tenemos otros modelos más de corte situacionalista, que aquí el foco se cambia, los elementos son los mismos, pero aquí lo que hablamos es que el foco no está tanto en la personalidad del sujeto, sino que está más en la situación. Y es, digamos, la que juega un papel fundamental a la hora de producir la conducta, ¿no? Al final, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿no? Y desde el enfoque que trabajamos en Behavioral Law siempre como analista de conducta, la conducta es el elemento observable que nosotros tenemos, pero lo que vemos en estos dos modelos es que en función de uno u otro se pone el acento o en la personalidad o en la situación. No es que se eliminen los elementos del elemento que combina con ello, sino simplemente es que se pone el foco en uno o en otro. También tenemos otros modelos más recientes, ¿no? Que son los interaccionistas. Dentro de estos modelos podemos hacer también una división general, ¿no? O más amplia, basado en dos principalmente. Uno es unidireccional, en el cual lo que vemos es que tanto la personalidad como la situación afectan de una manera más o menos similar para producir la conducta que nosotros tenemos que analizar y luego observar. Pero también tenemos uno que es multidireccional, muy interesante también, ¿no? Porque aquí lo que vemos es que tanto la personalidad como la situación como la conducta interaccionan entre ellos de una manera similar, de manera que si nosotros llevamos a cabo una conducta, esta conducta puede influir, por ejemplo, en la conducta, es decir, puede influir, perdón, en la situación y esta a su vez en la personalidad. Esto lo podemos ver a través de elementos como que, por ejemplo, una persona lleva a cabo una conducta y es la situación de una respuesta a esa conducta, positiva o negativa, ¿no? Lo que conoceríamos, por ejemplo, como condicionamiento operante, y a lo largo del tiempo esos elementos vayan configurando ciertos elementos de su personalidad que a su vez harán que vaya variando su conducta con el tiempo, ¿no? Un modelo también muy interesante de los que analizamos. Aquí tenemos un poco la ecuación, a grandes rasgos, que trataríamos de analizar. Tendríamos que la conducta, ¿no? La B es de behavior, conducta en inglés, se combina o es el resultado de la combinación de dos factores, que la P es las variables de personalidad, la personalidad, y la E, que son la situación, ¿no? Que básicamente es environment en inglés. Y esto, bueno, principalmente lo
lo trabaja o lo desarrolla Kurt Lewin, ¿no? En sus afamados trabajos sobre el estudio de la conducta y la personalidad junto a la situación, ¿no? Con, por ejemplo, estudios sobre el liderazgo. Bien, ahora mismo nos vamos a centrar principalmente en todo lo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Como un elemento fundamental, y vamos a ver cómo se estructura en función de distintos factores. Tenemos varios modelos que explican o que dan lugar a la personalidad desde el punto de vista de estos elementos intrínsecos, ¿no? Es decir, qué características la configuran. Aquí tenemos, por ejemplo, el 16PF, ¿no? Un modelo bastante conocido de personalidad, el 6PF, que no es tan conocido, ¿no? Pero que principalmente se desarrolla con el Big Five o el 5PF, ¿no? Es decir, con 5 grandes factores, es posiblemente el más conocido y el más afamado. El 6PF lo único que hace es desdoblar uno de estos elementos. Tenemos también otros modelos que solo se fundamentan en 3 factores, como por ejemplo podría ser el modelo de Eysenck, y por otro lado tenemos otros modelos con un nivel menor de factores, como por ejemplo podría ser el DISC. En base a estos números de factores, pues bueno, el análisis que hagamos de la perfilación será distinto. Hay que tener en cuenta que en esta curva lo que nos encontramos principalmente es el hecho de que a medida que nosotros aumentamos el número de factores a analizar, es decir, si vamos desde 2 hasta 16, el análisis de la personalidad será mejor, será más preciso. Sin embargo, será más difícil de hacer y requeriremos más información y más tiempo para llevarlo a cabo. De manera que modelos con menos factores van a ser más rápidos de hacer y muchas veces mucho más pragmáticos.